Ups. Bueno, aquí estamos en otro espacio. Yo sé que esto le puede haber sorprendido que de la nada, boom, cambié de... Pero bueno, cosas suceden. Pero nada, vamos a la práctica. Como les había dicho, vamos a hacer una práctica muy genial en esta oportunidad, donde vamos a estudiar un poquito. eh, ¡Boom! Ajá, los agarré frío, no se lo esperaban. Bueno, sí, aquí con este cambio de trasfondo. Bueno, sí, aquí con este cambio de escenario, le voy a explicar. Bueno, sí, con este cambio de escenario le voy a explicar en qué consiste la actividad que vamos a hacer ahora. Básicamente, como les decía, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahorita con referente al cómo estudiar la Biblia. He escogido algunos versículos para que ustedes puedan ver cómo la Biblia entera guarda una misma línea y no tiene ninguna contradicción, no se choca. A veces parece que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un preconcepto, tenemos influencia que afecta nuestra lectura. Cuando vamos a leer un pasaje, podemos ver, cuando vamos a leer un pasaje, vamos a poder ver, cuando leemos un pasaje, cuando leemos un pasaje, te vas a dar cuenta que ya nuestra mente ha condicionado ese pasaje y hace que ese pasaje diga algo que posiblemente no es lo que está queriendo decir ese pasaje. Entonces, por eso es que hemos visto esta serie de videos, de temas para poder estudiar bien la Biblia como ella se merece. Así que cogí unos versículos, como les digo, donde vamos a ver cómo conecta toda la Biblia ese mismo tema. Ya desde el primer versículo se van a dar cuenta de qué se trata el tema, cuál es el tema y cuál es la importancia y cómo vamos a ir desarrollándolo. Yo quiero que ustedes se den... ¡Boom! Ajá, los agarré frío, no se lo esperaban. Bueno, sí, con este cambio de escenario les voy a explicar en qué consiste la actividad que vamos a hacer ahora. Básicamente, como les decía, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahorita con referente al cómo estudiar la Biblia. He escogido algunos versículos para que ustedes puedan ver cómo la Biblia entera guarda una misma línea y no tiene ninguna contradicción, no se choca. A veces parece que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos influencia que afecta nuestra lectura. Cuando vamos a leer un pasaje, te vas a dar cuenta que ya nuestra mente ha condicionado ese pasaje y hace que ese pasaje diga algo que posiblemente no es lo que está queriendo decir ese pasaje. Entonces, por eso es que hemos visto esta serie de videos, de temas para poder estudiar bien la Biblia como ella se merece. Así que cogí unos versículos, como les digo, donde vamos a ver cómo conecta toda la Biblia ese mismo tema. Ya desde el primer versículo se van a dar cuenta de qué se trata el tema, cuál es el tema. Anoten todo lo que vamos a ir haciendo, vean el proceso. Por supuesto que no lo vamos a hacer a profundidad porque si no estaríamos literalmente horas en esto. Sin embargo, voy a tratar de ser resumido y enfocarme en un objetivo, en un tema en específico, ¿no? Que vamos a tocar. Muy bien, habiendo dicho esto, pues comienzo con la introducción. Hay pasajes, como por ejemplo lo vamos a ver más adelante, el pasaje de Juan 14:6, que se presta para diferentes temas. Pero ojo, aquí hay una diferencia entre hablar de un solo versículo y decir que ese versículo tiene diferentes temas o enfocar este versículo en diferentes caminos, a decir que este versículo tiene muchas revelaciones, que el Señor le va a decir algo a esta persona y a esta otra persona le va a decir algo totalmente diferente usando el mismo versículo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque realmente esto no es así. Dios no va a decir algo y después va a decir otra cosa de un solo versículo. Ojo con eso, no es que hay diferentes revelaciones y ya hoy se tiene de moda decir que no, es porque el Señor allí complementa, vemos cómo el Espíritu Santo complementa todo. Y eso es un desorden cuando lo leemos, realmente cuando buscamos el significado de un pasaje nos vamos a dar cuenta realmente cuál es el mensaje correcto, cuál es el original. Ya lo hemos visto en videos anteriores también, la importancia de esto. Y para no confundir a la gente que recién está llegando, ¿no? Y para no hacerle sentir confundido, estar preparado realmente para presentar buena defensa, para poder responder a preguntas, porque hay una sola respuesta, ¿me entiendes? No es que la persona me va a preguntar sobre este pasaje y va a decir, y yo voy a decir, bueno, a mí el Señor me reveló tal cosa. Entonces viene otra persona
y le preguntan, una persona que no sabe, le preguntan a esta, ¿y qué significa este versículo? Ah, bueno, a mí el Señor me reveló tal cosa. Y cuando la vamos a juntar, vemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es terrible. Entonces, lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, Juan 14:6, como les decía, en ese versículo vemos cómo Jesús habla y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí podemos ver básicamente 4 o 5 temas. A Jesús como el camino, a Jesús como la verdad, a Jesús como la vida. ¿Y por qué dice nadie viene al Padre si no es por mí? Por lo menos 4 temas. ¿Ves? No es que el Señor me reveló a mí esto y el Señor me reveló lo otro a mí. No, no. Vamos a enfocar bien el versículo, ¿no? Y podemos hablar de estos temas, básicamente. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Proverbios 18, versículo 2 dice, los necios no tienen placer en el entendimiento, es decir, en la inteligencia, sabiduría, en la ciencia, sino en exponer lo que está en sus corazones. Ese es el carácter de un necio, frente a la sabiduría, frente al conocimiento. En el versículo 15 de ese mismo capítulo, dice así, el corazón del entendido, es decir, del sabio, adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia, es decir, conocimiento, entendimiento, sabiduría, ¿ok? Entonces aquí vemos el carácter de dos personas totalmente diferentes. La persona que no quiere tener nada que ver con el entendimiento, la sabiduría, sino que quiere expresar todo lo que siente en su corazón. Y tenemos a la persona sabia o entendida que lo que busca es conocer, entender. ¿Ok? Tenemos estos dos personajes. Y por ahí vamos a irnos identificando. ¿Con cuál te identificas tú? Hoy en día podemos ejemplificar este versículo del necio en diferentes aspectos, en diferentes facetas de nuestra vida. Sin embargo, quiero enfocarla en el sentido de cómo estamos viviendo hoy los cristianos. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, yo diría cristianos entre comillas, algunos sí, algunos no, quién sabe, solamente Dios lo sabe. Sin embargo, muchas personas que profesan el cristianismo dicen, yo siento de parte del Señor decirte esto, yo siento que el Señor me está diciendo esto, yo tengo en mi corazón y siento que debo decirte esto. Mucho cuidado con eso, porque eso suele ser más parecido a lo que son los necios que a los sabios. Recuerda, la Biblia también dice que los sabios callan, ¿ok? Tampoco es que no dicen nada nunca y que son silenciosos y tú le respondes y no te dicen nada, no, no, sino que saben cuándo hablar, ¿ok? Y obviamente cuando hablan, hablan conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, ¿por qué yo digo esto? Bueno, la pregunta sería, ¿en quién puedo confiar o a quién debo ir? ¿Me entiendes? ¿Quién tiene la sabiduría? ¿Qué tiene la sabiduría? ¿Dónde está? Daniel capítulo 2, versículo 20 al 21, vemos un pedacito de una oración que hace Daniel en medio de una situación muy dura y precaria. Para ese entonces, Israel se había dividido ya en dos reinos, ¿ok? O sea, el reino del norte que se quedó con el nombre de Israel, ese fue el nombre que adoptaron. Y el reino del sur adoptó el nombre de Judá, ¿ok? Por ser la tribu más grande que estaba allí. El imperio asirio había conquistado ya el reino del norte y se los llevó cautivo. Luego nace el imperio babilónico y conquista todo el imperio asirio y con ellos, obviamente, al pueblo de Israel, es decir, el reino del norte. Más adelante conquistan al pueblo de Judá. Y entre ellos está Daniel. Por supuesto, hay otros profetas como Jeremías, por ejemplo, Ezequiel también. En este contexto, Daniel escribe una de las oraciones más trascendentes realmente que yo he leído en la Biblia. Y esto lo hizo justamente en medio de la interpretación del sueño de Nabucodonosor, que era el rey en ese entonces de Babilonia. Y Daniel hace esta oración. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí vemos varias características, pero obviamente vamos a resaltar el tema de la sabiduría porque eso es lo que estamos... Entonces, la pregunta sería, ajá, pero entonces ahora que ya sé quién tiene la sabiduría, ya sé que Dios es Dios de sabiduría, y que Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Yo quiero ser sabio, yo quiero ser entendido, y no porque quiero figurar. Es más, aunque si tú quisieras figurar y hacerte un nombre y serte conocido por lo sabio que tú eres, si tú conoces la sabiduría de Dios, tú te vas a dar cuenta que la sabiduría de Dios va más allá de eso. Y es más, yo estoy segurísimo que si uno llega a conocer realmente la sabiduría de Dios, esa meta que tú tenías desaparece, porque te das cuenta realmente de que ese mensaje transforma hasta tu manera de pensar. Entonces, Santiago capítulo 1, versículos 5 al 6 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, aquí vemos que si yo tengo falta de sabiduría o quiero obtener sabiduría, se la tengo que pedir a Dios. Si Él es el que tiene la sabiduría y el que la da, pues y si yo quiero tenerla, pues tengo que ir a Él, ¿cierto? Tengo que pedírsela. Pero ¿qué pasa? Que hay una condición importante. Dice, pero pida con fe. Aquí vimos anterior que dice que da a todos abundantemente y sin reproche. Esa es la garantía. El Señor da abundantemente y sin reproche. O sea, no te da excusa, Él da. Exactamente. Entonces, dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? ¿Cómo es la persona que duda? Dice aquí que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es inconstante, ¿te das cuenta? Es inconstante. Va por aquí, va por allá, tiene temor de todo, se deja llevar por la situación, ¿te das cuenta? Pero el que tiene fe no es así, obviamente. Pero entonces, ¿de dónde obtengo esa fe? ¿Quién me da esa fe? ¿Cómo hago para tener fe? ¿Cómo hago para pedir con fe? Tengo que buscar la fe, entonces, ¿dónde la encuentro? Romanos 10:17 dice, un famoso versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de, exactamente, la palabra de Dios. Exacto. Entonces, es la palabra de Dios la que produce en ti ese comezón de oír y obviamente de oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma, es la que te da todo lo que tú necesitas, pues ella te va a dar a ti la fe que tú necesitas. ¿Te das cuenta? De allí viene la fe, por supuesto, y tiene que ver mucho con lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que habla de que Jesús es el consumador, es el autor y consumador de la fe. Y tiene que ver mucho con lo que vamos a ver ahorita, más adelante, con referente a quién es esa palabra, por qué tiene tanto poder esa palabra, ¿no? Y esa es la pregunta que seguiría, ¿no? ¿Por qué la palabra de Dios es la que produce en mí esa fe? No, ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene la palabra de Dios? Bueno, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí también es otro de los versículos que también tú puedes hablar de varios temas, pero sin embargo vamos a enfocarnos en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Buscar saber cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios tiene ese poder para hacerme tener fe. Claro, aquí lo dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hemos visto en Isaías 55:11, en este tema del eficaz, de por qué la palabra de Dios es eficaz. Bueno, porque Isaías 55:11 dice que Dios envía su palabra y no regresa a él vacía, sino que hace todo lo que él quiere que ella haga. Básicamente esa es la idea del versículo, tú lo puedes leer. Isaías 55:11. Aquí está clarísimo. Ahora, es viva. ¿Cómo que es viva? ¿Cómo así? Bueno, Juan 5:24 dice, de cierto digo, eso es Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, por la palabra de Jesús es que yo he podido pasar de muerte a vida. Y fíjese cómo lo se complementa en el capítulo 6, un capítulo después, en el versículo 63 de Juan. Dice, el Espíritu es el que da vida. Ok, ya metió ahora el Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por supuesto, con razón. Con razón he pasado de muerte a vida. Con razón, la Biblia dice que es viva y eficaz. Por supuesto, porque la palabra de Dios es espíritu, dice, son espíritu. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Y la pregunta sería, ¿qué tiene que ver el espíritu? Bueno, aquí Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, me narra algo que pasa cuando yo creo en esa palabra de verdad. Ya me dijo que yo paso de muerte a vida, que tengo fe, ¿cierto? Pero aquí narra algo muy chévere que sucede, porque Jesús mencionó al Espíritu Santo, mencionó al Espíritu. Y fíjate, dice Efesios 1, 13 al 14, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando yo escuché la palabra de verdad y la creí, ese es el evangelio, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Dice que es un sello.
nos selló. ¿Y para qué es este sello? Bueno, para que cuando moramos nos encontremos en el cielo, con nuestro Padre. ¿Qué más hay? Y la palabra de Dios dice en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Con razón, el Espíritu Santo es el que actúa en nosotros para guiarnos hacia la verdad. Pero, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? Juan 14:6, ahí está el pasaje. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús, Él es la verdad. Muy bien, ya quedó claro. Pero, ¿cómo así? ¿No es que estamos hablando de la palabra? ¿No que la palabra es la que da vida? ¿Cómo ahora Jesús dice que Él es la verdad? ¿Y qué es esto? Bueno, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra para que se traduce como verbo es la palabra en griego logos, que significa palabra viviente. Entonces, aquí Juan está hablando directamente realmente de Jesús. Y vemos cómo en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús es esa palabra que estaba en el principio. ¿Te das cuenta? Y esa palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios en el principio, pero que ahora se ha revelado a todos nosotros. Y eso lo vemos bien claro en Colosenses capítulo 1, versículo 16, cuando Pablo menciona que por medio de Jesús, por medio de él, fueron hechas todas las cosas, por él y para él. Y vemos también en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, mencionando a Jesús como parafraseando. En aquellos tiempos Dios había hablado a su pueblo por medio de los profetas, pero en los postreros días ha hablado a través de su Hijo. Es brutal, es brutal. ¿Y qué dice acerca de esto? O sea, ya sé que Jesús es esa palabra. ¿Qué hace esa palabra? ¿Qué más hace? Juan 8, 31 y 32 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué hermoso, ¿te das cuenta? Esa verdad es la que nos liberta, nos trae libertad. ¿Me entiendes? Ahora, ¿libertad de qué? Más adelante, en ese mismo versículo, más adelante te vas a dar cuenta que está hablando del pecado, la libertad del pecado. Y vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo diciendo en el contexto de un libro que realmente fue escrito para personas que intentaban judaizar el cristianismo, obligando a los gentiles a guardar la ley de Moisés. No, los sacrificios y toda esta cuestión. Y Pablo menciona y dice esto, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por supuesto, aquí está hablando de la ley. Sin embargo, ha dicho una verdad absoluta que se puede entender en cualquier contexto. ¿Cuál es esa verdad? Que es Cristo quien nos ha hecho libres. Dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es, eso es. Ahora bien, aquí encontramos un poquito más. Vamos a ir meditando un poquito más. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que sucede. ¿En qué consiste esa libertad? ¿Cómo yo hago para permanecer firme en esa libertad? Esto, con Cristo ya mi humanidad quedó crucificada, mis deseos, mis pasiones, todo el pecado quedó clavado. Ahora dice, entonces, ¿cómo se ha ejemplificado eso? Más práctico, aquí lo sigue diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí le dice, lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora tú estás viviendo normalmente, cada día, ahora lo vives en la fe del Hijo de Dios, sabiendo que Él te amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué hace que Dios quiera eso? El amor, aquí lo menciona. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4 dice, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es que una cosa no quita la otra. La verdad es que si tú eres salvo, tú vas a buscar siempre el conocimiento de la verdad. Fíjate todos los versículos que hemos estado viendo hasta ahorita. Ahora vamos a ver cómo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, cómo lo expone de forma práctica, de dónde viene, por qué el libro de Timoteo, Pablo menciona esto de que Dios quiere que todos seamos salvos. Ahora vamos a entender con este pasaje de Efesios la conexión que hay con todo, con la verdad, con la salvación, con el Espíritu, con todo esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Para qué? En la fe. ¿Para qué funciona la fe?
para pedir sabiduría nada más, fíjate en esto. Dice Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no tiene que ver con ustedes, pues es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Justamente Romanos capítulo 11, si tú lo puedes buscar, sería genial. Dice que si es por gracia, entonces no es por obras, porque si fuera por obras, entonces la gracia no tiene sentido, no fuera gracia. ¿Te das cuenta? La gracia es un don de Dios, es algo inmerecido que Dios te da. Aunque tú hayas hecho todo para no merecerlo, pues Dios te lo da porque te ama, porque Él te ha escogido. Y mira cuál es el medio que usamos para llegar a recibir esa salvación. La fe, dice, porque por gracia, por un regalo de Dios, somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no tiene que ver conmigo, es un regalo de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Pero aquí hay un propósito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No es que yo soy salvo y me voy a quedar así, nada. No, para buenas obras, para trabajar. Y es donde entra la sabiduría, el conocimiento de la verdad. Por supuesto, porque la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Porque el Señor te manda a trabajar, te manda a buscar las almas. ¿Te das cuenta? Y esas son parte de las buenas obras. Las cuales, ¿qué? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí menciona el plan entero de Dios. No tiene nada que ver contigo. Dios ha plasmado y ha hecho un plan para toda la humanidad. Y Dios lo cumple. Él lo que dice, lo cumple. Isaías 55:11, lo que vimos hace un rato, que la palabra de Dios hace lo que Él quiere que haga, no regresa al vacío. ¿Cuál es el fin de todo esto? Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cualquier tema que hablemos, cualquier tema que podamos tocar, cualquier actividad que podamos hacer, siempre el objetivo es el mismo: darle la gloria a Dios, honrarle, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Se entendió el tema? Ya sabes por qué es necesario buscar sabiduría, ya sabes que Dios quiere que tú accedas al conocimiento de la verdad. Ya sabes que el Espíritu Santo te guía a la verdad y esa verdad es Cristo y que Cristo es la palabra, es decir, que esa verdad está en su palabra y que si tú no conoces la Biblia, conoces la palabra de Dios, no vas a conocer la verdad, no vas a conocer a Cristo, nunca vas a conocer quién es Dios, nunca vas a saber lo que Dios quiere para tu vida. ¿Te diste cuenta? Que si no haces eso, eres un necio que no le importa conocer más, sino que exponer siempre lo que tú sientes y no eres como un sabio que realmente quiere escuchar. Y se ha malinterpretado esto. Sabio no es la persona que habla cultamente y que sabe de muchas cosas. No. La persona sabia es lo que dice Proverbios. Siempre está buscando entender, siempre está buscando la sabiduría, el conocer. Y si tú conoces a Cristo, tu vida cambia. Y eso se trata, conocer a Cristo. Ese es el enfoque de Él, es todo. Por Él son todas las cosas, para Él son todas las cosas. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo que nos regalaste. Permite, Señor, que esta palabra que ya hemos podido compartir haya transformado los corazones de las personas que hayan podido ver y puedan, Señor, ellos mismos poder tener esta rutina, Señor, ponerse la meta de estudiar tu palabra, de meditar en ella y que ella sea transformando sus vidas, Señor, y que ellos puedan poner en práctica todo lo que han aprendido, Señor, para poder también compartirlo con los demás. Para hacer lo que tú nos mandas, Señor Jesucristo, usar bien la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, que podamos usar bien la palabra de verdad, Señor, que también podamos defender bien, Señor, la fe que tenemos, Señor Jesucristo, que podamos no golpearnos, sino más bien exponer bien las escrituras, Señor, es tu palabra. Y queremos amarte. Tú dijiste en tu palabra, Señor, lo dejaste escrito en Juan 14:15, que si te amamos, hay que guardar tus mandamientos, hay que obedecer tus mandamientos, Señor. Y ese es el objetivo. Queremos amarte y queremos demostrarlo, Señor Jesucristo. Así que ayúdanos en este proceso. Perdónanos, Señor Jesús, si no lo hemos estado haciendo. De verdad, Señor, ayúdanos en este proceso y sigue transformando nuestras vidas. Señor, te entregamos todo y descansamos en tus promesas, Señor, descansamos en tu palabra. Te amamos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Te veo en un próximo video. Ya sabes, ponga en práctica esto, anota todo lo que tengas que anotar y ponte pila porque el Señor te quiere usar, te va a usar, pero no lo va a hacer obviamente si obviamente tú no conoces. Si tú no lo conoces, obvio, ¿cómo vas a hablar de Dios si tú no lo conoces? Nos vemos en una próxima. Besos, abrazos y te espero, obviamente te esperamos en nuestras redes sociales. Bye, bendiciones.